A veces, para entender la historia de un país, no hay que leer discursos, hay que resolver ecuaciones. Lo que vamos a desmenuzar hoy no es una simple clase de historia, es algo más parecido a la decodificación de una estrategia política, una estrategia tan fría como precisa que usó la matemática para intentar gobernar el caos. Vamos a analizar la lógica detrás del sexenio de Miguel de la Madrid. Y para entender esa estrategia, primero hay que entender su combustible, el miedo. La idea de Hobbes es básicamente que el terror a la destrucción mutua es lo que nos obliga a cooperar, a crear pactos. En el México de los 80s, el miedo no era un enemigo externo, sino el colapso total del sistema. Ese temor fue el cimiento sobre que se construyó todo lo demás. Bueno, entremos de lleno. Para poder apreciar la solución que se propuso, primero hay que dimensionar el problema. Y en 1982 el problema era, vaya que era monumental. Pensemos en esto. Miguel de la Madrid recibe un país que está literal al borde del precipicio. La inflación estaba totalmente fuera de control, más del 100%. Y eso no es solo un número, es el valor del trabajo de la gente evaporándose día con día. Había una radicalización social tremenda. El viejo sistema político se estaba fracturando y por primera vez actores que antes estaban callados, como la iglesia o los empresarios, empezaban a criticar abiertamente. El sistema estaba, pues, agotado. Y ante este caos, la respuesta no fue la de siempre. No fue puramente ideológica, sino estratégica. Se decidió aplicar una lógica implacable, casi matemática, la de la teoría de juegos, para rediseñar por completo las reglas de la interacción económica y política del país. Y aquí, ojo, viene el concepto clave de todo este análisis, y es muy importante entenderlo. Para los fines de esta estrategia, la palabra explotación se quita de encima toda su carga ideológica. No es una acusación, es una variable matemática, tal cual como la define el documento que estamos analizando. Es una tasa, una relación entre el valor que alguien produce y el valor que recibe a cambio. El conflicto se convierte, pues, en una ecuación. Entonces, el punto central era este. La tesis de todo el sexenio era que para salir de la crisis, el sistema necesitaba aumentar esa tasa. ¿Y cómo? Pues manteniendo los salarios bajos frente a una inflación que no paraba de subir. De esa forma, el capital recuperaba su margen de ganancia y el gobierno, en teoría, estabilizaba la economía. El objetivo era clarísimo, hacer crecer esa zona roja que vemos, la plusvalía. Pero claro, una cosa es tener el plan y otra muy distinta es poder ejecutarlo. Porque esto plantea un juego estratégico entre dos grandes actores con objetivos, directamente opuestos. Un juego que al principio parecía no tener salida. De un lado del tablero tenemos a jugador 1, el pacto. O sea, la alianza del gobierno, empresarios y los sindicatos oficiales. Su meta, controlar la inflación y que el régimen no se cayera. Del otro lado, el jugador 2, los trabajadores, cuya meta era mucho más básica: sobrevivir, minimizar la pérdida brutal de su poder de compra. Sus objetivos eran prácticamente un espejo. Esta matriz que vemos en pantalla, que parece muy compleja, en realidad nos muestra algo bastante simple: un bloqueo total. En teoría de juegos, siempre se busca un equilibrio de Nash, que es ese punto donde a ningún jugador le conviene cambiar su estrategia. Pues aquí, la conclusión era clara. No había un equilibrio puro. Cualquier cosa que hiciera el gobierno incentivaba a los trabajadores a responder de una forma que anulaba el beneficio, y al revés, el juego estaba, pues, completamente atorado. Entonces, si no hay una jugada obvia, ¿qué se hace? ¿Cómo se rompe el empate? Y aquí es donde la solución se pone de verdad fascinante. No está en elegir una única estrategia, sino en calcular una probabilidad. Veamos cómo se armó esta salida. La solución se encuentra en algo que se conoce como estrategias mixtas. La idea es que los jugadores no eligen una acción y se aferran a ella. Más bien, mezclan sus estrategias, eligiendo cada una con una probabilidad específica. La estabilidad, increíblemente, no se encuentra en una certeza, sino en un juego calculado de probabilidades. Y no estamos hablando de una corazonada, ¿eh? Esto es matemática pura y dura. Lo que vemos aquí es la ecuación que se resuelve para X, que representa la estrategia del gobierno. Sin clavarnos en todo el cálculo, lo que importa es el resultado. Es un número exacto, una fracción que dicta la acción a seguir. 75%. Ese es el número. El equilibrio matemático dictaba que para estabilizar el sistema, el gobierno debía imponer su estrategia de no inflación con explotación 3 de cada 4 veces. Ni más ni menos. Precisión quirúrgica. Y este gráfico lo deja clarísimo. Ese punto justo ahí donde se cruzan las líneas es el único equilibrio de Nash de todo el juego. La estabilidad de todo el sexenio, según este análisis, dependía matemáticamente de mantener esa proporción de 3-1. Pero bueno, una cosa es la teoría, la matemática elegante en un pizarrón, y otra muy distinta es la realidad.
¿Cuál fue el costo de aplicar este equilibrio? ¿Cómo se sintió ese 75% en la vida real de la gente? Pues la manifestación en el mundo real de toda esta teoría tuvo un nombre: el Pacto de Solidaridad Económica de 1987. Y sus mecanismos eran justo los que dictaba la estrategia matemática: contención de salarios y control de precios. Como lo dice el análisis, el resultado fue devastador. Sí, la inflación se controlaba, pero a costa de aumentar todavía más la explotación de los trabajadores. Y aquí vemos la historia de dos Méxicos. Por un lado, a nivel macroeconómico, se podría decir que fue un éxito. La inflación bajó y se recuperó la estabilidad. Pero por el otro, a nivel micro, a nivel de la gente de a pie, el costo fue brutal. Una caída en picada del salario real y, por definición matemática, un aumento en la tasa de explotación. El llamado milagro económico entonces de milagro no tuvo nada. Fue una transferencia de valor, fríamente calculada. Fue el resultado de una estrategia deliberada que sacrificó el poder adquisitivo de la base trabajadora para poder salvar la estructura económica del país. Así, el sexenio de la Madrid, visto a través de esta lente, no fue uno de crecimiento, sino de administración de crisis mediante teoría de juegos. Fue, en esencia, la construcción de una estabilidad basada en una desigualdad calculada. Una verdadera arquitectura de la desigualdad. En conclusión, la estabilidad se compró. Pero se compró a crédito y se usó como garantía el bienestar social. Y como cualquier deuda, eventualmente hay que pagarla. Esta estrategia creó una deuda social que definiría los conflictos y las tensiones de las décadas que siguieron en México. Y cerramos con esta reflexión final del análisis, que creo que lo resume todo a la perfección. La racionalidad del sistema se impuso sobre la racionalidad del individuo. Porque a veces, y esto es clave, lo que es mejor para la estabilidad del juego en su conjunto no es lo mejor para las personas que están obligadas a jugarlo. Una idea para quedarnos pensando.